Voz Andina Internacional abre el espacio. Rompe el muro. Buenas noches, queridos amigos, queridos radioescuchas de su programa educativo Rompe el Muro, el programa de educación de los jueves por Radio Voz Andina Internacional. Es un gusto, como cada jueves, compartir con ustedes este espacio, conversar, como siempre, los temas interesantes, los temas acuciantes de la educación. En nuestros programas damos a conocer acerca de estudios académicos sobre educación. Es una de las secciones, si es que cabe el término de los programas. Y en esta ocasión trataremos sobre un artículo muy interesante, un artículo que quizás no ha sido muy conocido, pero que ha tenido un impacto. La temática sobre la que tratamos. El tema de hoy es el bachillerato internacional y el artículo académico sobre el que conversaremos esta noche se llama Evaluating the Impact of the International Baccalaureate in Analysis in Ecuador, evaluando el impacto del bachillerato internacional, un análisis en el Ecuador, cuyos autores son Juan Ponce y Rutis Intriago. En esta noche nos acompaña Juan Ponce, uno de los autores de este importante estudio. El título de bachiller no tiene necesariamente un reconocimiento internacional, ese sería un punto de partida. En ese sentido, y desde una medida para mejorar la calidad de la educación, se implementó y se implementa de manera general, sobre todo en los denominados países en vías de desarrollo, el bachillerato internacional. Ecuador lo hizo hace algunos años y en la administración anterior, en la administración del expresidente Moreno, esta propuesta fue cerrada. En esta noche tendremos respuestas a preguntas tales como ¿por qué se implementó? ¿Por qué se cerró? Y por supuesto el eje del estudio. ¿Qué impacto tuvo esta propuesta? Nuestro invitado, el autor, uno de los autores de este artículo es Juan Ponce, y Juan Ponce es doctor en estudios del desarrollo por el Institute of Social Studies de los Países Bajos. Tiene una maestría en artes, economía y desarrollo en el International Institute of Social Studies and Development Studies en The Hague, de Netherlands, en Países Bajos, en la Universidad Erasmus de Rotterdam. Tiene una maestría en Ciencias Políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede Ecuador. Es economista y abogado por la Universidad Central del Ecuador. Fue director de Flaxo desde el 20 de julio del 2012 hasta el 19 de julio del 2020 y actualmente es profesor investigador titular de Flaxo Ecuador, de esa universidad. Un gusto estar con Juan, un querido amigo de la época de las aulas universitarias de la Central en la Facultad de Economía. Bienvenido, Juan, esta noche. Y pues de entrada, ¿qué significa esto del bachillerato internacional para que todos nos enteremos de una propuesta que quizás la conocemos parcialmente, confundimos los conceptos o no sabemos en su ciencia cierta qué es? Gracias por estar. Buenas noches, Alexis. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar en la radio, sobre todo una radio tan importante como la radio de la Universidad Andina y en un programa tan importante como el tuyo, en donde se discute y se conversa sobre temas educativos que creo que es una necesidad imperiosa para el país. El bachillerato internacional es en realidad una organización internacional, es una ONG internacional, que lo que hace es acreditar a colegios de diferentes países del mundo, siempre y cuando cumplan ciertos requisitos. Luego podemos hablar de los requisitos, pero son básicamente requisitos de infraestructura, de calidad docente, de currículo, de práctica pedagógica, que se supone mejoran la calidad de los colegios. Y uno puede postular como gobierno para formar parte de esta red de colegios de bachillerato internacional. Eso es lo que hizo el Ecuador. El Ecuador inició sus conversaciones en el año 2006. Normalmente el proceso de acreditación de un colegio como bachillerato internacional dura 3 años. Entonces, los primeros colegios que se acreditaron en el Ecuador empezaron en el año 2010. En total, tuvimos alrededor de 200 colegios acreditados
Y claro, como te digo, lo que hace la organización internacional es verificar que se cumplan los requisitos, que se siga el modelo, por así decirlo, pedagógico de lo que es un bachillerato internacional, que obviamente impone estándares de calidad más altos que los que normalmente tiene un colegio en el Ecuador. Eso es básicamente, entonces, en concreto, es una organización internacional que acredita a colegios a nivel de todo el mundo con el requisito de que cumplan ciertos estándares de calidad. 200 colegios, mi querido Juan, 200 colegios públicos, ¿verdad? Colegios de diversas distribución geográfica, rural, urbanos, o también colegios piloto. ¿Cómo fue más o menos esta propuesta que se desarrolló? Sí, en total se acreditaron 200 colegios entre el periodo 2010 y 2016. Fueron acreditados, es decir, pasaron este proceso que te digo que se demora como 3 años. Esto más o menos cubrió a algo así como 4.000 jóvenes secundarios que se graduaron de estos colegios. Ahora, lo que nosotros hicimos es ver qué efecto en la calidad tienen el haber cursado la secundaria en un colegio que fue acreditado dentro del sistema del bachillerato internacional. Ajá, importante detalle, colegios públicos del gobierno, hay colegios privados que, como el colegio franco-ecuatoriano, la Condamine, colegio alemán, ¿no? Que me imagino que tienen este sentido como su sentido particular, ¿no es cierto? El bachillerato internacional con ese contexto entonces permite que algún estudiante que quiera continuar sus estudios universitarios en el exterior, pues ese título le autoriza sine qua non, ¿verdad? Y ahora vamos desde ese contexto que hemos iniciado a una pregunta que es metodológica, que es académica, pero que es muy importante para contextualizar el estudio. Y esta pregunta es, pues, ¿cuáles son los objetivos y qué herramientas metodológicas se usaron para investigar este tema, mi querido Juan? Sí, Alexis. Bueno, la investigación tenía como objetivo ver el impacto de participar en un programa de bachillerato internacional en logros académicos y en progresión, es decir, la posibilidad de avanzar continuamente en la secundaria sin desertar ni repetir, es decir, hasta qué punto los estudiantes del bachillerato internacional, por un lado, tienen mejores rendimientos en las pruebas, ya te voy a comentar qué pruebas se utilizaron, y por otro lado, cursan la secundaria sin problemas de deserción y repitencia. Eh, ¿Qué es lo que hicimos metodológicamente? Metodológicamente lo que hicimos es comparar colegios que estaban en el bachillerato con colegios que no estaban en el bachillerato, eh, eh, pero que sean similares. Es decir, que en el año 2008, los colegios normalmente que entraron al bachillerato empezaron desde el año 2010. Entonces hay una prueba de carácter censal que aplicó el INEVAL en el año 2008 y que se aplicó también a los jóvenes de sexto curso de colegio. Entonces, cogemos colegios que tienen el mismo nivel académico en el año 2008, lo que se conoce como línea de base, y que tienen también otras características similares, como el mismo tamaño, la misma infraestructura, pertenecen a la misma área, si el uno es rural, el otro también es rural, al mismo tipo de, digamos, régimen, si es de la sierra, de la costa, etcétera. La mayor cantidad de variables que encontramos en esta información del 2008 y obviamente también tienen el mismo promedio en las pruebas del 2008. Entonces, para cada colegio le encontramos otro similar y esto nos permite comparar iguales, es decir, colegios que en el 2008, antes de que se inicie el programa, eran similares. Entonces, una vez que tú comparas o les logras equiparar en la línea de base, cualquier cambio que encuentres en las evaluaciones posteriores, estas ya son las que se dan en el ser bachiller, que se dieron a partir del año 2015, 2016, etcétera,
se supone que es debido a la intervención. Es decir, como te digo, estamos comparando colegios que eran bachillerato internacional con colegios que no eran bachillerato internacional, que tenían igualdad de condiciones de partida en el 2008, y luego vimos el cambio en las pruebas del 2015 y del 2016. Todas son pruebas aplicadas a los jóvenes de sexto curso, del último año de bachillerato, tanto la de 2008 como la de 2015 y 16. Eso es metodológicamente lo que hacemos. Y obviamente lo que encontramos es que aquellos estudiantes que participaron en un colegio con bachillerato internacional tuvieron muchos mejores rendimientos académicos, tanto en la prueba de 2015 como en las de 2016, en lenguaje y en matemáticas, con un impacto de alrededor de 0,2 desviaciones estándares, lo cual en términos de evaluación de proyectos educativos es un impacto que se le podría llamar como grande, o sea, es un impacto importante, grande, eh, y también un impacto de alrededor del 15% en progresión, es decir, comparados con los estudiantes de los otros colegios, hay un 15% de estudiantes que sigue el colegio sin ninguna deserción ni repetencia, un 15% mayor que los colegios que no estuvieron en el bachillerato. Es decir, encontramos un efecto positivo en las dos variables de resultado, en logros académicos y en progresión estudiantil. Y en progresión, hay un poco el contexto, lo explicas, en la academia pues conocemos que es la progresión, que es, para nuestros radioescuchas, ¿qué se entendería por la progresión? Así como el concepto general. Como te digo, digamos, la progresión te permite ver cómo los estudiantes pasan desde primer curso a segundo, a tercero, a cuarto, a quinto, a sexto y se gradúan sin desertar ni repetir. Es decir, si es que en un colegio ni un solo estudiante desertó al pasar de primero a sexto curso, ni repitió, la tasa de progresión sería del 100%. Entonces sería la progresión perfecta. En cambio, si es que la mitad en algún momento desertaron o repitieron, la tasa de progresión sería del 50%. Como te digo, lo que encontramos es que en promedio la tasa de progresión del bachillerato internacional es 15% más alta que la tasa de progresión de los otros chicos. Un dato muy importante, mi querido Juan y queridos radioescuchas, tenemos que las tasas de repitencia y de abandono de la escuela son uno de los problemas más acuciantes. Y si es que Juan nos manifiesta que hay una variación de un 15%, que es significativo, que quiere decir que ya se miran pues resultados positivos de una propuesta como tal. Sin embargo, sobre los detalles, sobre el comportamiento de las variables, sobre los logros, sobre todo eso vamos a seguir hablando con Juan Ponce luego de esta primera pausa musical esta noche en Rompe el Muro, el Bachillerato Internacional. Estamos de vuelta en su programa educativo Rompe el Muro, el programa de los jueves de educación por Radio Voz Andina Internacional. Nuestro invitado Juan Ponce Jarrín. ¿En qué contexto nace la propuesta del Bachillerato Internacional del Ecuador? Nos dices que empieza a gestarse desde antes del 2010. El 2010 se implementa sólidamente, pero ¿a quién se le ocurrió? ¿Se vio como una política de Estado? ¿Fue una directriz coyuntural para cubrir cierto objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir de ese entonces? ¿Cómo fue aquello, mi querido Juan? Sí, o sea, las conversaciones con la organización del Bachillerato Internacional de Suiza empiezan en el 2006. Se firma un convenio entre el Ministerio de Educación y la organización Bachillerato Internacional en el año 2006, por el cual se demuestra el interés de que algunos planteles fiscales ecuatorianos quieren formar parte de la red internacional. Como te digo, el proceso de aprobación dura 3 años, por lo tanto, los primeros planteles que entran ya y son aceptados en la red empiezan a funcionar como bachillerato internacional a partir del año 2010. Y entre el año 2010 y el año 2016 tenemos en total 200 colegios
del Ecuador que formaron parte de la red. Esta fue una directriz del gobierno del presidente Correa. Fue una idea, creo que, no tengo información al respecto, pero creo que fue una idea del mismo presidente como una estrategia para mejorar la calidad de la educación en los colegios del Ecuador. Pero sí fue una política de Estado, es decir, ahí el convenio se firma, más o menos el costo que tiene que pagar cada colegio por hacer todo este proceso de acreditación son $50,000 y luego hay un costo de mantenimiento. Estos costos fueron asumidos por el fisco, como te digo, son colegios fiscales y estaban incluidos dentro del convenio. Es decir, esto, digamos, los economistas tenemos un tema con el tema de costo-eficiencia. Entonces, si tú comparas cuánto cuesta esto con los resultados, la relación es positiva, es decir, es un programa que no cuesta mucho. $50,000 es el costo de la acreditación. Luego hay un costo de mantenimiento que creo que no pasa de $5,000 o algo así, no llega a más de $10,000, digamos, que es el costo anual ya por mantenerte cada año, etcétera. Pero eso, digamos, comparado con otras intervenciones en términos de política educativa, se podría decir que es una investigación que es una inversión que tiene un importante beneficio, como te digo, alrededor de 0,2 desviaciones estándares en logro académico y 15% en la tasa de progresión, comparado con lo que cuesta, ¿no? Es decir, el costo unitario, si tú tienes un plantel, no sé, de 500 estudiantes, llega a ser $100, ¿no? Entonces es algo que vale la pena, digamos. O sea, en términos de costo-beneficio, es una intervención inteligente, es una intervención que tiene resultados a un costo aceptable. Sin duda, debemos tomar en cuenta que la inversión en educación, la relación costo-beneficio, se potencia a través de estos logros. Se verifica que hay un beneficio justamente con este incremento en índices académicos, en reducción de la repitencia, en reducción del abandono. Más o menos nos has dicho ya todo el contexto, pero alguien puede decir, dice, había un presupuesto de 29,2 millones de dólares y ya nos los has dicho que hubo un beneficio superior por las desviaciones de estándares, pero ¿qué ocurre, digamos, para proyectar una propuesta de curricular, una propuesta académica que cumpla los mismos logros en los otros planteles sin necesidad de estar afiliados? ¿Por qué no se articuló aquello? A ver, una aclaración. Primero, el presupuesto de 29 millones es el presupuesto que se ejecutó entre el 2010 y el 2017. Es decir, es el presupuesto de 7 años lo que está en mi estudio, ¿no? Porque yo trabajo desde el 2010 hasta el 2017. Es decir, eso te sale más o menos un presupuesto de 4 millones anuales, ¿no? Eso es Y que para eh, 200 planteles, para además, 200 planteles, exacto. O sea, ese es el presupuesto, no es 29 millones, fue de todo el periodo. es todo el periodo. Entonces, el presupuesto anual más o menos era de cuatro millones. Por eso es una torpeza el haberlo eliminado. Eso ya un poco adelantándonos digamos, contextualizando lo que tú dijiste al inicio del programa, que este programa fue eliminado por el anterior presidente Lenín Moreno. Digamos, no es que era un presupuesto que te tumbaba la caja fiscal o que te acababa el presupuesto en educación. Más bien, como te digo, es una de las pocas intervenciones de bajo costo y que tiene alto impacto, ¿no? Entonces, eso como una primera aclaración. Luego, claro, lo otro, lo que tú podrías haber hecho es una vez que ya tienes toda esta rama importante de colegios, copiar el modelo, o sea, sin necesidad bueno, tampoco es que, como te digo, es que cuesta mucho pagar para participar en el programa, pero bueno, por último, digamos, suponiendo que no tienes un centavo, lo que podrías haber hecho es copiar el modelo y replicarlo en el resto de colegios, pero obviamente eso no se llegó a hacer. Eso habría sido el ideal, es decir, pasar de los 200 colegios a los 3,000 y pico colegios o lo que sea.
Pero obviamente más bien lo que se hizo es retroceder en la medida en que en el año 2020 se eliminó el programa. Se eliminó el programa sin ningún justificativo, sin ningún estudio, sin revisar las investigaciones hechas. Se actuó de una manera absolutamente irresponsable. Quizá uno de los argumentos, porque hay que ser transparente en esto, que se utilizó para eliminar es que de todos los estudiantes, por ejemplo, de estos 200 colegios, tú tenías 4.000 estudiantes, apenas 1.000 optaron por acreditarse como bachilleres internacional, es decir, 1.700, algo así, ¿no? Es decir, la tasa de acreditación real, es decir, a ver, si tú estás en un colegio de bachillerato internacional, tú puedes graduarte y sacar el bachillerato ecuatoriano. Es lo que hacemos nosotros, comparamos con estos bachilleres ecuatorianos con los bachilleres de los otros colegios y encontramos que tienen mejores logros. Pero tú también tenías la opción de sacar el bachillerato internacional, el que te habilita para ir a una universidad en el extranjero. Esa tasa de graduación en el bachillerato internacional fue muy baja. Ya, es decir, no llegó ni al 10% digamos, como te digo, de 4.000, creo que 170 se graduaron. Y quizá ese era el argumento, o sea, para cerrar el programa, en la medida en que no estaban sacando el título del bachillerato internacional. Pero como te digo, sacaban el título del bachillerato nacional, se quedaban estudiando aquí en la universidad y tenían muchos mejores logros que los bachilleres de los otros colegios, ¿no? Me imagino que tenía un costo adicional pagar para el reconocimiento internacional o ya estaba No, implícito. estaba implícito en el costeo, estaba cubierto por el costeo total. Lo que pasa es que los chicos, para hacer eso, tenían que rendir una serie de pruebas y de cosas ya a nivel internacional y muy poca gente. Y bueno, sobre todo los chicos hacían eso con la perspectiva de ir a estudiar en el extranjero. Tú sabes que eso no es tan fácil. A veces nos cuesta y nos cuesta lágrimas. Entonces, no hubo mucho interés, no hubo mucha motivación y pocos se graduaron, obtuvieron el diploma internacional como tal. Ya. Quizá ese es uno de los argumentos, pero como te digo, claro, el objetivo, ¿cuál era el objetivo del programa? El objetivo del programa era mejorar la calidad de la educación, eso sí se cumplió, o el objetivo del programa era que tengan un diploma internacional para ir a estudiar en el extranjero, eso no se cumplió. Sin duda, queridos radioescuchas, los dos objetivos que menciona Juan, y el primer objetivo es el de los más acuciantes, es una visión que tenemos de la educación, un problema que se ha hecho casi estructural. Todo el tiempo hablamos de la calidad de la educación, todo el tiempo vemos cómo las pruebas a nivel nacional, ¿no? Desde la estadística, lenguaje, matemáticas, por ejemplo, tenemos resultados que avanzan y parece que nos ponemos optimistas y nuevamente la siguiente prueba académica nos manifiesta otros desencantos. Y quizás si tienes los datos, Juan, ¿cómo era estos promedios en lenguaje y matemáticas significativos? Nos has dicho que fueron significativos, pero en las pruebas aprendo estos dos gruesos asignaturas, pues son las que se miden también. Sí, para que tengas una idea, o sea, subir 0,2 desviaciones estándares en una prueba de 0 a 100, digamos, que es como evalúan las pruebas del ser bachiller, significa un incremento de alrededor de 20 puntos. Entonces 20 es bastante, ¿no? Es bastante en una prueba evaluada entre 0 y 100. Entonces es un incremento importante, es decir, significa que en promedio los estudiantes del bachillerato internacional sacaron 20 puntos más por arriba que los estudiantes de los otros colegios, de los que no estuvieron en el bachillerato internacional, pero siendo comparables, es decir, estando en condiciones similares, como te había dicho, ¿no? Claro, es muy importante ese sentido, lo subrayo que plantea Juan, una línea de base, planteles con iguales características en la comparación y 20 puntos porcentuales realmente importante. Cabe decir que, pues lastimosamente, no se toman en cuenta estos estudios para la evaluación de programas. No se analizó al detalle desde la economía de la educación, digamos, estos procesos y se cometen
errores de parte de la administración del Estado. Vamos a continuar sobre este importante diálogo sobre el estudio académico elaborado por Juan Ponce y Rutis Intriago, evaluando el impacto del bachillerato internacional, un análisis en Ecuador, luego de esta segunda pausa musical. Estamos de vuelta. Rompe el muro, el bachillerato internacional, con Juan Ponce, el autor de esta evaluación de impacto. En general, ¿qué es lo que del contexto general se hace una evaluación de impacto? ¿En qué se fija uno para hacer una evaluación de impacto? Y claro, te has referido ya a diversos aspectos de las bondades, del rendimiento, pero ¿en qué centrarías de una manera quizás más, más desde la teoría, qué sé yo, de la economía de la educación, este impacto? Son dos preguntas, digamos. O sea, básicamente lo que busca una evaluación de impacto es aislar el efecto de tu programa, de tu intervención, y ver qué consecuencias tuvo esta intervención en tu variable de resultado, en este caso en los logros académicos y en la progresión estudiantil. Ahora, ¿cómo aíslas tú el efecto de la intervención? O sea, esa es la pregunta del millón. Tenemos una realidad que es multiestructurada, entonces que tiene un montón de intervinientes, un montón de factores exógenos, etcétera. Entonces, ¿cómo aíslas? Lo que haces para aislar es buscarte un grupo que se llama grupo de control, que no recibió la intervención, pero que es similar, lo más similar posible al grupo de tratamiento, que es el grupo que sí recibió la intervención. Entonces, la metodología ideal, que se conocen como diseños experimentales, es coger aleatoriamente de todos tus potenciales beneficiarios y aleatoriamente unos asignarles a tratamiento y unos asignarles a control. Eso es lo que se hace en los estudios clínicos, por ejemplo. Y la diferencia en la evolución de tu variable de tratamiento de tu variable de resultado, perdón, entre el grupo de tratamiento y control te da el impacto del programa. Como eso no se puede hacer en este tipo de intervenciones de carácter educativo, lo que haces es buscar con información anterior a la intervención, sobre la base de esa información, emparejar a cada unidad de tratamiento una de control que fue lo más similar posible, ¿ya? Por eso este tipo de métodos se conocen como cuasi experimentales. No estamos haciendo un diseño experimental, que sería lo ideal, eso es como el ideal en una evaluación de impacto, pero hay este tipo de metodologías que se llaman cuasi experimentales. Entonces lo que hacemos es emparejar a cada escuela, a cada colegio del bachillerato, un colegio que no estuvo en el bachillerato, pero que fue similar en la mayor cantidad de variables que tenemos, y luego ver el cambio. Es una combinación, en realidad, técnicamente hablando, es una combinación de una metodología de diferencias en diferencias con un emparejamiento en línea de base. Entonces, lo que hacemos es emparejarles para que sean igualitos y luego ver cómo cambió el uno y cómo cambió el otro en mis variables de resultado. Entonces, ¿qué es? La diferencia en el cambio es el impacto. Ese es básicamente lo que hacemos. Pero, digamos, para utilizar un lenguaje más coloquial, lo que hace una evaluación de impacto es comparar un grupo que recibe la intervención con un grupo que no recibe la intervención, pero que sea comparable, es decir, que sea comparar peras con peras. Esa es la idea intuitiva básica. Y como buen profesor, nos ha explicado Juan en palabras sencillas qué es la evaluación de impacto, ¿no? En proyectos sociales en general, en este caso en la educación. Tú nos comentaste ya sobre los argumentos del cierre, básicamente los argumentos, no argumentos, sin profundidad, pero ¿tú cómo mirarías una propuesta similar? ¿Tú cómo mirarías las perspectivas que se dan en la educación de manera general ante programas como estos o programas similares? ¿Hay algún diseño particular desde la política pública?
¿Y qué recomendaciones harías en general para que esta calidad de la educación que se logró particularmente en estos 200 planteles, pues pueda multiplicarse, pueda hacerse en las condiciones que vivimos, ¿no? En las condiciones de gobiernos que nos reducen el presupuesto a la educación, de gobiernos que no quieren subir sueldos a maestros primarios, de gobiernos que tienen este discurso neoliberal. O sea, yo lo que recomendaría primero es retomar el programa. O sea, como te digo, me pareció una responsabilidad que se haya abandonado. No es complicado retomar el programa, es decir, es tan sencillo como ponerse en contacto con la organización internacional y decir queremos volver a retomar. Entiendo que habrá que hacer una reevaluación de estos 200 planteles, a ver si pueden continuar y más bien ampliarlo y tratar de generalizar a todos los planteles secundarios del Ecuador. Esa como una respuesta inmediata a este tema. Luego lo otro, ya en términos más generales, a lo que tú me decías al inicio de tu pregunta, sobre el tema ya general de política educativa, me parece que es uno de los problemas graves de la política educativa en el Ecuador, es que la gente toma decisiones sin evidencia seria, sin tomar en cuenta las investigaciones, los estudios que a veces las universidades, las universidades, los centros académicos, los centros de investigación, la academia en general, ha hecho. ¿No? Entonces, primero, la política pública debe estar acompañada de investigación, de análisis, para ver qué funciona y qué no funciona. Y para esto es importante tanto técnicas cuantitativas como la evaluación de impacto, como técnicas cualitativas, las cosas que haces tú, Alexis, por ejemplo, estudios a profundidad, entrevistas, lo ideal es combinar análisis cuantitativos con análisis cualitativos y todas las intervenciones en educación deberían tener estudios de evaluación, de seguimiento, de monitoreo, de tal forma que uno pueda saber qué está funcionando y qué no está funcionando. Y cuando algo no funciona, no necesariamente se lo tiene que eliminar, sino que se tienen que hacer correctivos para que las cosas funcionen adecuadamente. Ese es el mundo ideal de la política pública, es lo que se debería hacer idealmente en la política pública. Desventajosamente en este país las cosas no se hacen así. Muchas veces las cosas se definen por la ideología. Viene un gobierno de izquierda y quiere estatizar todo, viene un gobierno de derecha y quiere privatizar todo, y no se hacen las cosas tratando de ver más bien técnicamente, académicamente, qué funciona y qué no funciona, obviamente dentro de un contexto político. O sea, no vamos a negar que hay un contexto político, pero sí es importante contar con estos insumos desde la academia, y ser un poco más empáticos con las investigaciones que hacemos las universidades. Por ejemplo, como te digo, esta investigación primero se hizo como una nota técnica en el Ministerio de Educación, está disponible en español en el año 2018 y bueno, ahora yo lo transformé en un paper y está aprobada para publicación en una revista internacional de investigación educativa eh, en inglés. Y justamente eso es lo que iba a preguntarte sobre el estado del artículo académico. A veces caemos en el término, en el paper que se publica en el journal, del artículo académico que se publicará en la revista académica. Nos has ¿Para cuándo más o menos estaría, tomando en cuenta las fases, para cuándo podría, en qué journal es? Además, para quizás hay estudiantes, hay académicos también que escuchan este programa y que sin duda pues quisieran ver este trabajo tan importante. A ver, bueno, como tú sabes, el proceso de aprobación se demora. El journal es Journal of Research on International Education. Eh, es un journal europeo especializado en temas de educación, sobre todo educación secundaria. Y yo no sé si es que salga este año, espero que salga este año. Eh, Estamos ya en la fase final, en la fase en la que ya incorporamos las observaciones de los evaluadores y volvimos a presentar el paper. Si es que todo está bien hecho, se supone que con esto ya tienes la aprobación definitiva
y se pone en lista de espera para salir en el siguiente número. Yo espero que salga en el segundo semestre de este año o al final de este año. Y estoy seguro que sí, he tenido el gusto de leer el trabajo de Juan antes que se publique, ¿no? Es en su versión. Y como información general, los papers académicos pueden durar desde su primer diseño, unos 2 o 3 años, incluso por la revisión de los pares ciegos, la devolución, los comentarios, e incluso a veces pueden decir que no está aceptado. Algunos Claro, para de que los... tengas una idea, este paper lo enviamos a la revista justo hace un año, en marzo del año pasado. Y claro, en este journal te revisan el comité editorial y 2 evaluadores, y recién nos enviaron los resultados de la evaluación en finales de enero de este año. Hemos trabajado ya incorporando la evaluación Intensamente. y hemos vuelto a enviar, y ahí se supone que ya, si todo está bien hecho, ya te dan la aprobación definitiva y ya está en lista de espera para ser publicado. Yo espero que saldrá publicado en la segunda mitad de este año. Genial. Estoy seguro que así será. Los mejores deseos siempre es esos procesos son así, son muy interesantes, muy tensos incluso a veces. Y para finalizar, estamos llegando al final de este Rompe el Muro, de este programa educativo de los jueves por Radio Voz Andina Internacional. Querido Juan, algo que no me he referido, es muy corto, leí el proceso, tú haces un análisis de diversas experiencias en diversos países, haces un contexto mucho más profundo, matemático, ¿no? Nos presentas también la fórmula, las progresiones, la construcción, pero de algo que quisieras referirte, de algún aspecto, algún comentario para finalizar este programa. Bueno, no, primero volver a agradecerte. Me parece súper útil para el país que exista este programa Rompe el Muro, donde se puedan trabajar temas educativos. Estoy a las órdenes cuando quieras volverme a invitar por alguna otra investigación, y simplemente insistir en la importancia de que los hacedores de política pública revisen la literatura, revisen las investigaciones hechas antes de tomar decisiones de política pública. Insistir en la importancia de un programa que fue eliminado de manera irresponsable, que se ve que tiene efectos importantes y cuyo costo no era nada del otro mundo, no era exagerado. Muchas gracias, querido Juan. Fue Juan Ponce Jarrín en este diálogo, en esta importante conversación sobre la evaluación del bachillerato internacional. Les agradezco a todos ustedes por acompañarnos como cada jueves aquí en su espacio Rompe el Muro. Reitero mi agradecimiento a Juan por su presencia. Agradezco a Tito Chela, que nos acompaña en la organización, en la producción, en la edición de este programa. Soy Alexis Oviedo. Les espero el próximo jueves para seguir hablando de educación, salud y alegría. Buenas noches. Quedamos agradecidos por su sintonía. El debate y análisis de los temas de la educación como un fenómeno social volverá a ustedes en una semana. Rompe el Muro.